Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, en esta ocasión les vengo a compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de lo que yo he aprendido en estos días y algo que el Señor me ha llamado la atención en esta ocasión también. Y esto quiero compartirles a ustedes también. Así que quisiera primero empezar orando y dejar en manos de Dios este tiempo para así iniciar este pequeño estudio de la palabra de Dios. Así que oremos, por favor. Señor Padre Santo, una vez más ante tu presencia, Señor, agradeciéndote, Padre, infinitamente por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros, Señor. Te pido que seas tú, Señor, abriendo nuestras mentes y corazones, Señor, para comprender lo que en esta ocasión nos quieres decir, Señor, nos quieres hablar. Gracias, Señor, por todo lo que hoy nos has brindado, Señor. Bendice el tiempo que viene a continuación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Listo. Quisiera empezar con que se imaginen algo. Que se imaginen que ya todos estamos por culminar algo. En el estudio, tal vez los que están, están o estuvieron ya en tercero de bachillerato. Eh, Sé que hasta el día de hoy la mayoría de los que ya están en tercero de bachillerato ya han salido de vacaciones y ya están incluso algunos ya con el título. Antes de tener su título, ellos tuvieron que tal vez realizar un proyecto o un examen final, incluso para poder graduarse les tomaron un examen para el examen de grado, el examen final. O como si tú ya estás terminando el año lectivo, sea el curso que estés avanzando, o sea en la universidad, tal vez la tesis, o cosas así que al final tienes que presentar un trabajo, un examen final, y si no pasas de eso, corres riesgo de perder el año. Quiero compartirles algo que el Señor Jesús nos deja como ejemplo, y quisiera que me acompañen a Lucas 9. Desde el versículo 1 hasta el 6 vamos a leer la primera porción. En la palabra de Dios nos dice en Lucas 9, en el versículo 1 dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Versículo 2. Luego les envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Versículo 3. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Vemos que el Señor Jesús está dándoles autoridad y poder a los 12 discípulos. ¿Para qué les da esto? Les da el derecho y el poder de influenciar a las demás personas. En este caso Jesús le está dando autoridad y el poder. Poder viene de la palabra dunamis, que significa dinamita. Incluso de ahí hay variaciones de las palabras que conocemos hoy en día. Este poder o poder o capacidad que nosotros tenemos o que nos deja el Señor Jesús es para que nosotros podamos vivir y mostrar con nuestro testimonio que tenemos un Dios verdadero, que el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos les está dando a los discípulos. Y en esta ocasión no solo les deja a sus discípulos, nos está dejando a todos los que somos hechos hijos de Dios. Quisiera que me acompañen
a Efesios 1, versículo del 19 al 23. En la palabra de Dios dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Aquí podemos ver claramente lo que yo les acabé de mencionar, que ese mismo poder con el que se levantó el Señor Jesucristo de los muertos y resucitó, es el mismo poder que nos está dando a nosotros, para tal vez decirle no al pecado y confrontar, como a los discípulos les mandó, les dio ciertas indicaciones y les dio el poder y autoridad. Nosotros también tenemos ese poder y autoridad, pero ¿por qué no podemos utilizarlo como los discípulos? Porque después, más adelante en la segunda porción que vamos a leer de Lucas, vamos a ver qué pasó. Y aquí nos da las indicaciones del Señor Jesús y nos dice que nosotros tenemos el poder y autoridad porque estamos en Cristo Jesús. Pero más adelante viene la prueba final. Esa fue la prueba final para los discípulos. Viene la prueba final para los discípulos. Más adelante, en el versículo 10, vamos a Lucas 9, desde el versículo 10. Aquí viene la prueba final para los discípulos. Y vamos a ver si aprobaron o no aprobaron esta prueba final. Jesús alimenta a 5,000. Esto también podemos encontrarlo en Mateo 14 del 13 al 21, en Marcos 6 del 30 al 44 y en Juan 6 del 1 al 15. Vamos a ver en Lucas 9, 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Y aquí viene la prueba. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar lejano no hay nada para comer. Y viene y les dice el Señor Jesús: denle ustedes de comer. Y responden: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres. Jesús le respondió: dígales que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Hasta aquí vamos a leer esta porción. Vamos a continuar leyendo. ah, Vamos a terminar hasta el versículo 17, pero vamos a leer hasta ahí. En esta parte, el Señor Jesús les toma la lección. Ellos ya vinieron a contarle todo lo que habían hecho en el transcurso con las indicaciones que ellos salieron. Ellos ya regresaron y venían a contarle al Señor Jesús esto. Pero ¿qué pasó? Se les acabó tal vez el poder o la autoridad.
O tal vez dudaron de lo que ellos podían hacer. O dudaron del poder que el Señor Jesús les dio a ellos. Y muchas de las veces nos pasa esto. En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza humana, queremos hacer todas nuestras fuerzas. Y tal vez hoy por hoy estamos pasando toda esta situación del coronavirus y tal vez hemos encontrado grandes promesas de parte del Señor, pero aún así no podemos, o no confiamos, no nos da la gana de confiar en esas promesas. El Señor jamás ha pecado aquí en la tierra, no pecó aquí en la tierra. Él fue la única persona que fue 100% hombre y 100% Dios y que jamás, siendo 100% hombre, jamás pecó. Y es por eso que fue el sacrificio perfecto, ese cordero sin mancha ni contaminación. Y él no es hombre para mentir, dice en la palabra de Dios. Pero ¿por qué no confiamos? ¿Por qué no creemos en esto? ¿Por qué no confiamos en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos está diciendo? El Señor nos está dando el poder y autoridad para poder decir al espíritu de enfermedad que no, que desechar esos espíritus malvados. Pero, ¿qué pasa? El Señor Jesús te dio ese poder y esa autoridad. Y tú te estás desmoronando tal vez por una u otra circunstancia que estés pasando. Pero el Señor quiere animarte, el Señor está aquí. Así como a los 12, a los 12 discípulos les dijo, a ver, denles de comer. Los 12 discípulos no pudieron. Les dijo que, Señor Jesús, no podemos. O tal vez quieres que vayamos a comprar comida o algo así. Pero el Señor Jesús les está dando una solución. ¿Cuál es esa solución? Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Jesús tomó los 5 panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía en panes, en trozos, se los daba a sus discípulos con los pescados, para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y aquí les está dando el Señor la respuesta. Y les está tirando las orejas, porque ellos tienen el poder y autoridad. Ese mismo poder que el Señor Jesús tuvo para multiplicar los panes y los peces, tenían los discípulos. Pero los discípulos dudaron del Señor Jesús, de ese poder. Dudaron de que podían darles de alimentar a los 5,000. Y tal vez hoy por hoy tú estás dudando. Tal vez, de hecho, estás dudando de Dios por las circunstancias que estás pasando. O tal vez te afianzaste más a Dios y te felicito y te animo a que sigas así. El Señor Jesús lo primero que hizo al tomar los panes y los peces dice que levantó los ojos al cielo. Y esto significa que nosotros debemos tener una relación con Dios. Clamar al Señor, clamar a nuestro Padre. El Señor nos dice que le pidamos y que Él nos dará. Si está en su voluntad, obviamente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás levantando los ojos al cielo? O tal vez quisiste hacer algo a tu fuerza, como los discípulos le dijeron, o vamos a comprar algo por ahí para darles a comer. Tal vez estás pensando igual que los discípulos. O estás levantando los ojos al cielo y estás teniendo una relación con tu Padre Celestial, con Dios. El segundo punto que dice que el Señor Jesús los bendijo. La bendición y agradecimiento. Esto va de la mano. No debemos agradecer al Señor solo cuando estemos
tal vez viviendo en una vida de abundancia o en una vida llena de salud o cosas por el estilo, o cuando estás bien nada más, también cuando estés mal. Pero tampoco lo utilicemos a un Dios bombero, no lo utilicemos al Señor así, de que cuando nosotros necesitamos algo, le buscamos. Estamos hablando de una relación constante, de como cuando tú te alimentas a diario, tal vez comes tres veces al día o a veces más. ¿Y cuántas veces al día oras? Le agradeces al Señor por lo que te estás metiendo a la boca. El Señor Jesús, después de esto, dice que partió el pan, compartió con el resto. Tal vez tú hoy por hoy ya eres salvo, pero ¿qué con tu amigo, con tu vecino? ¿Tú quieres que tu amigo con el que te llevas súper bien vaya al cielo contigo? ¿O quieres que tal vez tú estés bien en el cielo disfrutando de la presencia de Dios y tu amigo no, tu amigo está ahí en el infierno tal vez? Porque tal vez te dio vergüenza compartir del Evangelio. En la palabra de Dios nos dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mis queridos hermanos, yo solo les quiero dejar con algo aquí. Y les voy a decir en una frase que a mí me gustó mucho. Sin clamor no hay provisión. Tal vez tú estás necesitando trabajo, tal vez dinero, tal vez comida y cosas así. Pero le has pedido al Señor, porque el Señor te está dando la autoridad y el poder. Aquí los discípulos podían darles de comer a los 5,000 tranquilamente, pero ellos dudaron. Tú estás dudando del Señor Jesús o del poder que el Señor Jesús nos da. Yo te animo y te incentivo a que puedas tener una relación con nuestro Señor. Y que así, en medio de esto y en el proceso de esta relación, de cómo tú vas a irte desarrollando espiritualmente, vas a ir alcanzando para poder terminar esta carrera, para que puedas aprobar la prueba final, para que vayas aprobando cada circunstancia, vayas sobrellevando todo lo que vaya pasando, porque la vida de un cristiano es de valientes. Y el Señor Jesús nos dice que confiemos en Él. ¿Por qué? ¿Por qué confiar en el Señor? Porque Él ya venció al mundo, dice en su palabra. Yo les incentivo, chicos, a que puedan confiar en el Señor. Los propósitos y los planes del Señor Jesús son agradables y perfectos. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero confiemos en el Señor. Él nos está brindando una cantidad de promesas que si nosotros confiamos y nos afianzamos de esas promesas, te lo aseguro que se darán. Porque estará en la voluntad de Dios, porque un hermano que esté, un chico, una persona que esté buscando la voluntad de Dios, va a encontrarla. ¿Y cómo puedes buscarla? Leyendo la palabra del Señor, teniendo una relación permanente con el Señor. Yo te incentivo a que puedas seguir
en el camino correcto. Tal vez es muy difícil, pero el Señor Jesús nos está incentivando a que podamos seguir adelante, que podamos confiar en Él. Y quisiera compartirles este versículo para que ustedes puedan comprender el por qué nosotros también tenemos ese poder. Y quisiera que me acompañen a Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otras versiones dice hasta lo último de la tierra. Estamos compartiendo el Evangelio, mis queridos amigos. Tenemos una gran promesa de parte de Dios. Pero confiemos y agarrémonos de eso. Así que yo, como les menciono, les incentivo una vez más a que puedan confiar en el Señor y agarrarse de su promesa, de sus promesas. Porque estando en el Señor Jesucristo, en Filipenses 4:13 nos dice que todo lo vamos a poder. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy en Cristo, si yo estoy en el Espíritu Santo, yo voy a triunfar, voy a fortalecerme y voy a seguir adelante. Porque el Espíritu Santo va a estar gobernando mi vida. No voy a ser yo el que gobierne, sino voy a estar siendo dirigido por el Señor Jesucristo y voy a seguir sus pasos y voy a seguir sus ejemplos. Y quisiera terminar orando este tiempito que hemos tenido y agradecerles y sobre todo espero que el Señor haya tocado tu corazón, haya tocado tu mente y que entiendas de verdad lo que el Señor te quiso decir en esta ocasión. Oremos, por favor. Señor Padre Santo, agradeciéndote, Padre, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Y pedirte perdón, Señor, porque muchas de las veces actuamos como los 12 discípulos. Dudamos, Señor, tal vez de nuestra fe, de nuestras convicciones. Dudamos de nuestra salvación muchas de las veces, Señor. Y mucho más del poder y la autoridad que tú nos has dejado, Señor. Quiero pedirte, Señor, que por favor nos perdones, Señor. Nos brindes la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Señor, que viene de lo alto, Señor, para poder sobrellevar todas estas adversidades, estas circunstancias que tal vez el enemigo está utilizando para poder alejarnos de ti, Señor. Porque somos tan frágiles, Señor, para poder y caemos tan rápido, Señor, que tal vez muchas de las veces te lastimamos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, porque a pesar de ser infieles, tú siempre estás ahí, Señor, dándonos la mano y dándonos pronto auxilio, dándonos ese incentivo, Señor. Te pido que por favor, Señor, abras nuestras mentes, Señor, y que nos ayudes, Señor, a alzar y levantar los ojos al cielo y clamarte, Señor, y clamar y poder tener una relación constante contigo, Señor. Poder bendecir y agradecer, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que hemos estado pasando, Señor, por toda esta circunstancia del coronavirus, Señor. Queremos que te glorifiques a través de todo esto, Padre bendito. Y queremos que hoy por hoy podamos ver que sin ti no somos nadie, Señor. Que tú eres lo único que nos puede sostener, Señor. Que tú eres la vid verdadera, como dice en tu palabra, Señor, y que los demás y que las demás personas también puedan comprender esto, Señor.
Te pido que, por favor, Señor, quites toda vergüenza de predicar el Evangelio, Señor, porque en tu palabra dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y muchas de las veces, Señor, nos avergonzamos, Señor, teniendo esa gran bendición de poder aquí abrir nuestras Biblias, orar en cualquier lugar, en un parque, en un restaurante, en donde sea, Señor, poder cerrar nuestros ojos, clamarte y buscarte a ti, Señor. O tal vez llevar en mi celular la Biblia. Y en otros países no pueden hacer eso, Señor. Y aún así nosotros no agradecemos por esta gran bondad que tienes hacia nosotros, Señor, hasta hacia nuestro país. Que no nos permites que moramos de hambre, Señor. Pero aún así no te agradecemos, Padre bendito. Perdónanos, Padre, por ser tan infieles contigo, Señor. Y tal vez por querer buscar respuestas en el mundo, por querer tal vez querer hacer las cosas a nuestras fuerzas, Señor. Pero hoy queremos decir que confiamos, Señor, y queremos confesar que confiamos en ti, Señor. Que queremos tener ese poder y esa autoridad. Y si tú quieres tener ese poder y esa autoridad, quieres recibirle al Señor Jesús o quieres recibir el Santo Espíritu en ti, te pido que repitas después de mí. Señor Jesús, perdona, Señor, por todos los pecados que he cometido. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todo corazón, Señor. Porque tengo la necesidad y quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Porque ya no aguanto más hacer las cosas a mis fuerzas. Quiero entregarte toda mi carga a ti, Señor. Y quiero que me hagas descansar, como dice en tu palabra, Señor, como ese buen pastor que eres, Padre. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos. Que Dios les bendiga.